Bienvenidos a Art Talks, el podcast donde exploramos las tendencias más intrigantes de la arquitectura contemporánea. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del posmodernismo arquitectónico, según lo expuesto en el libro Tendencias de la Arquitectura Contemporánea de Jan Secca. Soy Camilo Castellanos y como siempre me acompaña mi compañera de podcast, Daniela Pavera. Hola a todos, estoy muy emocionada de sumergirme en el tema del posmodernismo arquitectónico, pues este es un movimiento que desafía las normas establecidas y nos lleva a un viaje lleno de sorpresas y rupturas con la arquitectura moderna. Y bien, Cami, ¿cómo nos puedes contar del capítulo 2 de este libro? Bueno, antes que nada, Jan Secca es un arquitecto y autor reconocido y su libro nos sumerge en las corrientes arquitectónicas más influyentes del siglo XX y XXI. En su obra, el autor destaca el postmodernismo como una reacción directa al estilo modernista, que dominó gran parte del siglo pasado. El movimiento postmoderno emergió en las décadas de 1960 y 1970 y se convirtió en un desafío audaz a la uniformidad y al minimalismo del modernismo. Oh, qué interesante. Entonces, a ver, ¿cómo se diferencia el posmodernismo de la arquitectura moderna? Bueno, el posmodernismo abraza la diversidad y la pluralidad de estilos arquitectónicos, mientras que el modernismo buscaba la pureza y la funcionalidad. El posmodernismo abraza la mezcla de elementos históricos, culturales y estilísticos. Secca enfatiza que el posmodernismo no busca un estilo arquitectónico único, sino que abarca una amplia gama de expresiones y estilos, desde el eclecticismo hasta hasta la deconstrucción. Eso suena muy interesante, Cami. Sí, Dani, y dentro de esas tendencias encontramos una variedad de características adoptadas por los arquitectos postmodernos que tomaron prestados elementos de la arquitectura moderna comercializada, como la ornamentación, la simetría, las columnas y las ventanas semicirculares, pero los mezclaron con formas antiguas y modernas, creando una combinación ecléctica. Vaya, en serio suena muy interesante, pero entonces, ¿cuál era el objetivo detrás de esta creación posmoderna? Bueno, según Ceja, los arquitectos posmodernos buscaban transmitir la monumentalidad a través de la combinación de formas y la utilización de tecnología de construcción avanzada. De hecho, acuñaron el término estilo internacional para describir su enfoque arquitectónico. Entiendo, pero ¿qué sucedió después del auge del posmodernismo en la arquitectura? Bueno, como sucede con muchas corrientes artísticas, el posmodernismo comenzó a decaer debido a su repetitividad. Sin embargo, su influencia se extendió a otras tendencias y dio paso a nuevas ideas en la arquitectura. ¿Y hubo alguna figura destacada durante esa transición? Claro, sin duda Robert Venturi fue una figura importante en este movimiento, introdujo teorías innovadoras y trabajó con referencias históricas, aportando un enfoque fresco y creativo al posmodernismo en la arquitectura. Increíble. Realmente podemos apreciar la diversidad y la evolución de la arquitectura a través de diferentes corrientes. El posmodernismo ciertamente dejó una marca en el mundo de la arquitectura contemporánea. Así es, Dani. Dentro de esas diversas tendencias podemos explorar los cambios significativos que ocurrieron en la arquitectura después de la época moderna. Por ejemplo, la Venturi Wheel House en Filadelfia, diseñada por Robert Venturi, introdujo la ventana semicircular con un canto decorativo que se volvió popular en la posmodernidad. Increíble. Este ejemplo realmente demuestra cómo la arquitectura evoluciona y refleja los cambios culturales y estéticos de la sociedad, ¿no? La transición hacia la posmodernidad fue un movimiento emocionante y lleno de experimentación en el campo arquitectónico. Definitivamente. Ahora, como sabemos, el posmodernismo tiene diferentes tendencias y una de ellas es el posmodernismo historicista, el cual buscó revitalizar y reinterpretar la historia en el contexto actual. A diferencia del modernismo que buscaba romper con la tradición, abrazó el pasado y desafió la idea de una única verdad estilicista. eh, Me encanta cómo celebró la diversidad y la pluralidad de la historia y la cultura, pero ya que tú eres la experta, cuéntanos un poco qué características tuvo. Bueno, en este caso, una de las características que más destacadas del posmodernismo historicista fue la incorporación de elementos de estilo arquitectónico históricos, como habíamos mencionado, entre ellos el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Art Deco. Lo interesante es que estos elementos se utilizaron de manera un poco irónica y se combinan de forma inesperada con elementos modernos. Totalmente. Y
La arquitectura postmodernista historicista se basaba en el eclecticismo y la mezcla de estilos, ¿no? Entonces se usaron columnas, frontones, arcos y detalles ornamentales, pero de una manera decorativa y simbólica. Algunos críticos argumentaron que era superficial y kitsch, que para el que no lo sabe es estética pretenciosa, cursi y de mal gusto pasada de moda. Pero otros valoraron su capacidad para crear una conexión con la historia y la cultura local. Obviamente hubo muchas controversias en torno al posmodernismo historicista, pero me gustaría que entre los dos demos algunos ejemplos de Dale, esta tendencia para entrar más en detalle. Si quieres, empiezo yo. ¿Sabías que dale, en el dale. caso de la Plaza de Italia diseñada por Charles Moore, el proyecto tenía como objetivo crear un espacio urbano dedicado a la comunidad de inmigrantes italianos que residían en esta ciudad? Ve, no sabía. ¿Y cómo se decoró ese lugar para reflejar esa intención? Bueno, la Plaza de Italia está decorada con columnas clásicas, fuentes llamativas y arcos por todas partes, lo que crea vistas llenas de color y un ambiente un poco vibrante. El pavimento a rayas crea la estética de las plazas italianas y guía la vista hacia el centro, donde se encuentra una fuente escalonada con bloques. Parece que el diseño de la plaza es muy evocador de la cultura italiana. ¿Hay algún elemento adicional que destaques? Sí, alrededor de la fuente se muestra con orgullo una escena llena de color, inspirada en la antigua Roma sobre todo. Este elemento añade un toque de historia y cultura a la plaza, reforzando su conexión con las raíces italianas de la comunidad. Oh, o sea, es maravilloso cómo la arquitectura y el diseño pueden transmitir un sentido de identidad cultural y crear espacios que se sientan relevantes y significativos para una comunidad específica. Así es, en este caso Charles Moore logró diseñar un espacio urbano que honra la herencia italiana y proporciona un lugar de encuentro y celebración para la comunidad de inmigrantes. Definitivamente, es un ejemplo destacado de cómo la arquitectura puede tener un impacto emocional y cultural en el entorno urbano. Exactamente, la Plaza de Italia es un recordatorio de cómo la arquitectura puede ser una forma de expresión y de conexión con la historia y las tradiciones de una comunidad. Un otro ejemplo, si me permites, es el Portland Building. Es un edificio icónico diseñado por Michael Graves. Sí, este es conocido por su estilo arquitectónico postmoderno, pero ¿qué puedes decirnos sobre su diseño? Bueno, el Portland destaca por su fachada de color claro y detalles ornamentales. Michael Graves incorporó elementos decorativos y agrupó las ventanas verticalmente, creando un aspecto único. Interesante, pero parece que logró romper con las convenciones arquitectónicas. ¿Cómo ha sido recibido en la opinión pública? Ha sido objeto de debates, pero se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad y una referencia del movimiento arquitectónico postmoderno. Es fascinante cómo la arquitectura puede generar discusiones y convertirse en un hito reconocido, ¿no? Sí, qué loco. Bueno, el Portland Building dejó una huella significativa en el panorama arquitectónico mundial. Ok, muy bonito y todo, pero ¿sabías que algunos proyectos arquitectónicos como el PPG Place y el Johnson Burge, el AT y T Building de Philip Johnson y el Humana Building de Michael Grace se utilizaron arcos planos de manera prominente? No sabía cómo se usaron esos arcos en esos edificios. Bueno, en estos casos, los arcos planos se utilizaron de forma axial, es decir, siguiendo una línea central. Además, se jugaron con voladizos bajos y cuerpos altos, creando un efecto visual de terminación soslayada, es decir, un acabado que no es directo o perpendicular. ¿Qué impacto tuvieron estos elementos arquitectónicos en los edificios? Bueno, estos arcos planos, combinando con los voladizos bajos y cuerpos altos, crearon una estética distintiva y llamativa. Aportaron una sensación de movimiento y dinamismo a la arquitectura, rompiendo las formas convencionales y añadiendo un elemento de sorpresa visual. Bueno, parece que el uso de los arcos planos y la terminación soslayada fue una forma creativa de jugar con las formas arquitectónicas tradicionales. Exactamente. Los arquitectos como Johnson, Bush y Graves utilizaron estos elementos para desafiar las convenciones y ofrecer una nueva interpretación de la arquitectura, agregando un toque de originalidad, expresividad en sus diseños. No, qué bacano cómo la arquitectura puede evolucionar y explorar nuevas formas de expresión a través de elementos como los arcos planos y las terminaciones soslayadas. Sin duda, Cami. La arquitectura es un campo que constantemente evoluciona,
donde los arquitectos pueden experimentar con diferentes elementos y técnicas para crear diseños únicos y cautivadores. Bueno, yo creo que puedo ir con otro ejemplo, que ahora que recuerdo, ¿sabías que en el caso qué pena si no lo digo mal, Reitertrice diseñada por Rob Creer, se utilizaron arcos de arcada con forma de segmento, una característica distintiva de la posmodernidad? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo se utilizaron estos arcos en el diseño del Ritter's Trace? Bueno, en este caso los arcos de arcada con forma de segmento se utilizaron como elementos arquitectónicos prominentes. Estos arcos crean una estética visualmente atractiva y dan un sentido de movimiento y dinamismo al diseño. Además, los cuerpos del edificio son simétricos, lo que agrega un equilibrio estético al conjunto. Ok. ¿Y hay alguna otra característica destacada en el diseño del Ritter's Trace? Sí, además de los arcos, se utilizó la técnica de pared perforada. Esto significa que las paredes presentan aberturas o perforaciones que crean una sensación de ligereza y permiten que la luz penetre en el interior. Esta técnica agrega un elemento como de transparencia y conectividad visual al diseño. Parece que el diseño de la Ritter's Trace busca combinar elementos de tradición y modernidad de una manera creativa, ¿no? Exactamente. Rob Creer utiliza los arcos de arcada como un guiño al pasado arquitectónico, mientras que la técnica de la pared perforada y la simetría de los cuerpos del edificio reflejan un enfoque más contemporáneo. Esta combinación de elementos crea un equilibrio entre la herencia histórica y la expresión moderna. Ok, es fascinante cómo pues, los arquitectos pueden utilizar diferentes elementos y técnicas para crear diseños que transmiten mensajes y estilos específicos. Sin duda, la arquitectura es un campo en constante evolución, como ya lo habías dicho, y los arquitectos como Rob Creer exploran nuevas formas de expresión y combinación de elementos para crear diseños únicos y significativos. Ok, la Ritter's Trace suena como un proyecto arquitectónico interesante que muestra la versatilidad y creatividad de la posmodernidad, ¿no? Sí, no, es un ejemplo destacado de cómo los arquitectos pueden jugar con diferentes elementos y estilos para crear diseños arquitectónicos definitivos y memorables. Ok, pero ¿sabías que Ricardo Bofill empleó una disposición monumental de columnas en el complejo de viviendas Arena Marín? Ve, hay hartos ejemplos. Bueno, y el cómo utiliza estas columnas en el diseño del complejo de viviendas. Bueno, Bofill creó una disposición de columnas que ocupan más de 10 plantas de altura, dándole un aspecto imponente y monumental al complejo. En el exterior, las columnas estaban provistas de acanaladuras, bases y capiteles, y albergaban las cajas de escalera. Por otro lado, en el interior, las columnas estaban acristaladas y albergaban habitaciones normales. Parece que Buffy buscaba cómo crear una experiencia arquitectónica única para los residentes del complejo. Exactamente, pues su idea era construir un Versalles para el pueblo, Ok. combinando elementos monumentales con viviendas individuales. Bofill también quería que las viviendas se integraran en la arquitectura monumental del complejo, creando un ambiente a gran escala y estatus. ¿Cómo ha sido la respuesta y la funcionalidad de este complejo de viviendas? Bueno, Cami, pues según se menciona, Bofill ha logrado crear un oasis en las ciudades periféricas, donde el complejo de viviendas funciona bien, tanto urbanística como arquitectónicamente. Ha resuelto eficientemente los aspectos funcionales y ha creado un entorno urbano atractivo. Es interesante cómo la arquitectura puede transformar el entorno y ofrecer soluciones habitacionales innovadoras. Sin duda. La verdad, Ricardo Bofill ha demostrado su habilidad para combinar estos elementos monumentales con la funcionalidad de las viviendas, creando un complejo único que, como mencioné, destaca en las ciudades periféricas. No, es inspirador ver cómo los arquitectos pueden desafiar las convenciones y crear espacios que mejoren la calidad de vida de las personas. Así es. La arquitectura tiene el poder de influir en nuestro entorno y proporcionar soluciones creativas a los desafíos urbanos. Y el complejo de viviendas Arena Marín es un claro ejemplo de ello. Bueno, luego de mencionar todo lo que fue el posmodernismo historicista y varios de sus proyectos junto a sus exponentes, no podemos dejar atrás una tendencia fascinante mencionada también por Jan Lleca, que es el regionalismo. Esta corriente surge como una reacción al internacionalismo y a la homogeneización,
cultural que a menudo se asocia con con el posmodernismo. Exacto. El regionalismo arquitectónico busca crear espacios que reflejan las características y la identidad cultural de una región en específico. Los arquitectos que siguen esta corriente mayormente se inspiran en la historia, la cultura, el clima y los materiales locales para diseñar los edificios y que estos se integren armoniosamente con su entorno. No, así es, o sea, el regionalismo se enfoca como en la creación de una arquitectura contextual y sostenible que responda a las necesidades específicas de cada lugar y comunidad. Los arquitectos regionalistas buscan preservar y reinterpretar la arquitectura vernácula y tradicional, incorporando elementos y técnicas locales en el diseño de edificios contemporáneos. Bueno, de hecho, en Londres, Inglaterra, hay un experto arquitectónico llamado St. Mark's Road, diseñado por el arquitecto Jeremy Dixon entre 1975 y 1980, si no estoy mal. Y una de las características regionales que presenta es el uso de las tradicionales casas adosadas londinenses. Sin embargo, Dixon las dispuso de forma oblicua, en lugar de una forma perpendicular al trazado de la calle, lo que da un aspecto distintivo y crea una nueva relación espacial. Se suena severo. Me gusta cómo el arquitecto logra jugar con la disposición de las casas adosadas y romper con la norma establecida. ¿Tienes algún otro referente así como para compartir? Obviamente, en Alemania se encuentran dos ejemplos destacados de arquitectura regionalista. Por un lado está la casa Herrlich, diseñada por Hilmer y Stadler entre 1978 y 1981. Sí. Esta casa se integra con el pasaje y la arquitectura tradicional de la zona mediante el uso de materiales y colores como madera, vidrio, piedra, entre otros. Además, los volúmenes de la casa están dispuestos en forma de L, lo que permite abrirse hacia un jardín, hacia el jardín, y que las vistas de los Alpes generen una armonía entre la arquitectura y el entorno visual. No, suena muy bacano ese lugar. Me encanta cómo la arquitectura se fusiona con la belleza del paisaje. ¿Y cuál es y cuál es el otro referente de Alemania? Bueno, el otro referente es la casa Nagel, diseñada por el arquitecto Heinz Steinfeld, perdón, pero no lo sé pronunciar, en 1969. Esta casa retoma la tradición de las construcciones rurales en cuanto al ladrillo, con fachadas simples y simétricas. Es maravilloso ver cómo la arquitectura contemporánea puede manejar vínculos con las construcciones tradicionales, como se puede apreciar en las imágenes. No, definitivamente. O sea, la casa Nagel parece combinar lo tradicional con lo moderno de una manera armoniosa, ¿no? Me encanta cómo estos referentes regionales rescatan y valoran la identidad cultural de cada lugar. ¿Hay algún otro ejemplo que puedas compartir? Claro, otro ejemplo notable es la urbanización Gilo, diseñada por el arquitecto Herzmann en Jerusalén. Esta urbanización se adapta a las condiciones culturales y sociales de la región. Los edificios se integran con la topografía a través de un escalonamiento y utilizan materiales como la piedra caliza y el yeso, en consonancia con la arquitectura tradicional de la zona también, porque pues, tienen que mantener el contexto. Además, se ha mantenido la altura máxima de 3 pisos para preservar la escala y el carácter de la comunidad. La urbanización también se organiza en torno a patios centrales. No, son muy buenos ejemplos. Gracias, Dani, por pues, darnos esa contextualización de todo lo que fue esa tendencia. Yo creo que para dar un pequeño recorderis, hablamos de que el modernismo buscaba una estética homogénea y universal, mientras que la arquitectura posmoderna abraza el eclecticismo, ¿no? Los arquitectos posmodernos se han atrevido a combinar elementos de diferentes estilos arquitectónicos del pasado, fusionándose de manera única y creativa. Totalmente. Y es esto lo que nos adapta a una arquitectura postmoderna y sobre todo individual, la cual también juega un papel importante en este movimiento, a diferencia del modernismo, como venimos diciendo, donde prevalecía una búsqueda de una verdad universal. En el diseño arquitectónico, los arquitectos postmodernos e individuales buscan expresar su propia identidad y estilo en sus obras. Exactamente, la noción de posmodernidad individual destaca la importancia de la visión personal de cada arquitecto. Cada uno de ellos tiene como una perspectiva única que se refleja en su trabajo. La libertad creativa y la diversidad son elementos clave en la arquitectura posmoderna individual, así que de esta forma bueno, te traigo James Sterling. Es conocido por su influencia en las obras tardías de Le Corbusier,
No sé si sabías que él diseñó edificios que marcaron un nuevo estilo para combinar ladrillo y hormigón visto en las fachadas. Sí, creo que lo recuerdo. Estaba la Galería Estatal de Stuttgart, ¿no? Es un Ujú. ejemplo que es destacado de su trabajo. Esa pared acristalada de forma ondulada que nos permite la experiencia de la modernidad clásica, pero también incluye elementos de alta tecnología, como el ascensor acristalado con su mecánica a la vista. Es cierto, o sea, el contraste entre el revestimiento de piedra natural y la ligera pared de cristal ondulado es impresionante. O sea, esa integración en el entorno y la variedad de elementos vibrantes hacen que ese proyecto sea realmente sólido. Ok, pero no nos olvidemos de que esta obra combina lo monumental con lo informal, la tradición con la arquitectura, con la alta tecnología. Es una mezcla bastante fascinante. Cierto, cierto. O sea, Stirling también experimentó con el sistema económico de acristalamiento industrial por compresión en otros proyectos como el Engineering Building y el History Faculty Building. Esas construcciones modernas mostraban claramente sus componentes funcionales y presentaban un contraste entre el ladrillo reconocido y las estructuras de cristal en filigrana. Ok, pues sí, la verdad es que es realmente innovador. Stirling definitivamente dejó una huella en el mundo de la arquitectura, sobre todo con su enfoque creativo y sus combinaciones audaces. Totalmente. La arquitectura postmoderna nos muestra que podemos romper con las convenciones y explorar nuevas formas de expresión arquitectónica, sin perder de vista nuestras raíces históricas. Bueno, para terminar, podemos leer una pregunta del chat, no sé si te parezca bien, ya que como saben, al final de cada podcast damos el chance de que un oyente nos haga una pregunta. Así que, Busquemos a ver cuál. bueno, este. José Naspirán 5 dice, ya que abarcan de forma completa todo lo que conlleva el posmodernismo y sus tendencias, ¿cuál es su postura sobre el racionalismo? ¿Qué es su contraparte? Y de hecho lo menciona Jan Seja en su libro y en el mismo capítulo 2. Bueno, Ani, yo creo que tú mejor que nadie puede responderle. Claro. En cuanto al racionalismo, el enfoque posmoderno hacia este movimiento es muy crítico, mientras que el racionalismo aboga por la funcionalidad y la eficiencia. La arquitectura posmoderna, como venimos diciendo, cuestiona estos principios y busca una arquitectura más emocional y contextual. Se argumenta que el racionalismo y el modernismo descuidaron un poco la importancia del contexto histórico, cultural y social en el diseño arquitectónico. Para entrar más en contexto, el movimiento del racionalismo en la arquitectura surgió en Europa en la década de 1920, el cual fue una respuesta a las necesidades sociales y culturales de ese momento, buscando soluciones arquitectónicas más eficientes y acordes con los avances tecnológicos de la época. Así que encuentran sus raíces pues, en el modernismo y en el movimiento moderno, que buscaban romper con las convenciones históricas y tradicionales de la arquitectura. Em, ¿Qué características recuerdas que destaque Jan Seja en su libro, Dani? Bueno, así como mencionaba Sesca, el racionalismo también presenta unas características, además de la funcionalidad y la economía, obviamente. Utiliza líneas rectas y geometría para crear estructuras claras y simples. También busca la integración en el entorno, tratando de armonizar los edificios con el entorno natural y urbano. El diseño racionalista en la arquitectura se enfoca en dos elementos esenciales, la luz natural y el espacio. Se busca utilizar la luz del sol de manera óptima para crear ambientes luminosos y agradables. Además, también se maximiza el uso del espacio adaptando cada área a su función específica. El racionalismo también incorpora tecnología y materiales modernos en la construcción, lo que permite lograr edificios eficientes y funcionales que se adaptan a las necesidades actuales. Si quieres, Cami, podemos dar algunos arquitectos y referentes que menciona Jan. Claro, Dani, vamos a revisarlos uno por uno y ser más específicos. Yo creo que podemos empezar con Giuseppe Terragni y su edificio Novo Cocume en Como, Italia. Este proyecto racionalista destaca por su estilo arquitectónico italiano con líneas limpias y una integración armoniosa con el entorno urbano. Su diseño funcional y contemporáneo refleja la influencia del movimiento racionalista italiano. Muy bien. Ahora hablemos del cementerio de San Cataldo en Modena, Italia.
diseñado por Aldo Rossi. Este Genio. referente racionalista se caracteriza por su geometría pura y formas simples, como el uso de cubos y cilindros. El cementerio sobre todo enfatiza la importancia de la memoria colectiva y muestra la relación armoniosa entre la arquitectura y el paisaje circundante. Excelente descripción. Esa era. Siguiendo con Alberto Olivera, su proyecto más destacado es la Casa Malparte en Capri, Italia. Esta casa representativa del racionalismo italiano se destaca por su diseño escultórico y su integración armoniosa con la naturaleza. Sus formas geométricas simples, como el cubo y la plataforma elevada, crean una estética racional y vanguardista. Es genial. Esa casa, la verdad, sí, es increíble, me parece divina. Ahora cambiemos al Sujev Workers Club en Moscú, Rusia. Este referente del racionalismo se caracteriza por su diseño industrial y funcional. Utiliza una estructura de acero y vidrio con formas arqueadas y líneas horizontales que resaltan su presencia imponente y moderna. El club también ofrece espacios multifuncionales para las actividades de los trabajadores. Y no, ese me gusta bastante. Yo creo que eh, también viene al caso hablar del Museo de Prehistoria e Historia Antigua en Frankfurt, Alemania. Este proyecto racionalista, sí, racionalista destaca por su diseño contemporáneo y funcional. Utiliza materiales modernos como el vidrio, el acero y el hormigón armado, creando espacios diáfanos y bien iluminados. La distribución espacial eficiente y la integración de elementos históricos lo convierten en un referente del racionalismo en la arquitectura. Y ya por último, hablaremos de la Casa Rotonda en Stabio, Suiza. Este referente del racionalismo italiano se distingue por su diseño en forma de rotonda y su estética neoclásica. Utiliza formas geométricas simples como círculos y líneas rectas para crear un equilibrio entre la funcionalidad y la elegancia. La integración armoniosa con el paisaje y el uso de materiales modernos refuerzan su estilo racionalista. Y pues esperamos que con esto hayamos podido responder a tu pregunta, José en Aspira 5. Bueno, nos gustó bastante este podcast. Espero de igual forma les haya gustado a ustedes. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Bueno, Saludos a hasta todos. luego, chicos.